Daniel Stingo, vamos a conversar ahora con Mario Aguilar, quien es presidente del Colegio de Profesores y con quien tenemos muchas cosas que hablar: evaluación docente, CIMSE, el retorno a las aulas y por supuesto lo que tiene que ver con el kinder obligatorio, que se une a la sala cuna también y que los trabajadores acusan que es una especie de privatización. Vamos con Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, y está con nosotros a esta hora también en La Voz de los que Sobran, para conversar de estos temas tan importantes. ¿Está listo, Mario, o no? Parece que no. Y la embarré y lo presenté. Es que no me han informado por aquí si estaba listo o no estaba listo. No me han dicho nada, así que pensé que está... Ah, sí, está ok, dicen. Entonces, ¿qué está pasando, chiquillos? Saludémoslo. Saludémoslo, Mario Aguilar, ¿está por ahí? Ahí está, don Mario. Segunda vez que lo saludo. Muy buenos días, ¿cómo están? Segunda vez que nos saluda, ve, yo también. Presidente del Colegio de Profesores, y con quien queremos conversar varios temas esta mañana. Acabamos de conversar con Luz Vidal, justamente de la Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, y hoy día vamos a ir a otra que ella estaba nombrando además como otra de los oficios, de las profesiones, ¿no es cierto?, que se han visto más, podríamos decir, perjudicados incluso por esta pandemia, que es el gremio de los profesores y profesoras, ¿no? Sí, bueno, efectivamente para nosotros el impacto de esta situación de pandemia y el que no haya clases en los colegios ha sido fuerte, en el sentido que se ha tenido que asumir un trabajo para el cual no se estaba preparado, nadie estaba preparado, ni el sistema, ni el Ministerio de Educación, ni los sostenedores, ni los directivos, ni nosotros, profesores, ni las familias. Así que ha sido mucho trabajo, ha sido mucha tensión, buscar fórmulas, con muchas dificultades además, porque bueno, se ha demostrado que la desigualdad que se reclamaba en Chile en el estallido social aquí se ha agudizado, en muchos sentidos, pero particularmente en educación, porque evidentemente cuando tú estás en la sala de clase tiendes a nivelar o a compensar algo, no completamente, pero en algo las desigualdades de origen familiar, pero cuando tienes que hacerlo a distancia, donde pesa la conexión tecnológica, los metros cuadrados de la casa, la cantidad de gente en la casa, las condiciones sociales y económicas de la familia, por supuesto se hace muchísimo más difícil. Nuestras estadísticas internas demuestran que más o menos el 50% de los estudiantes no tiene una buena conexión a Internet, o no tiene conexión a Internet en la casa, o la que tiene es muy precaria, es de un teléfono con una tarjeta que son de poco ancho de banda, claro, y que es uno para toda la familia. Entonces, las dificultades de la educación a distancia han sido muy, muy grandes. Qué increíble todo esto, porque no es solo que aparte que hay que enseñar de otra manera, porque hay que buscar otras vías, ¿no es cierto? Nadie estaba preparado para esto, los niños también sufren un estrés grande, los padres y madres, apoderados en general, sufren un estrés grande también de tener que hacerse cargo de una parte como de hacerles una rutina que es distinta, muy distinta a la que estaban acostumbrados, tanto los niños y niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, como todo el entorno familiar, ¿no es cierto?, en el que viven. Pero además de eso, o sea, nos enfrentamos a que las cosas tecnológicas, la brecha tecnológica nos golpeó muy fuerte a todos. Fue como un balde de agua fría. Cuando pensábamos que éramos súper modernos, ¡pam!, nos encontramos que tú hablas de un 50% que no tiene un acceso a Internet que sea expedito para que pueda estudiar, adecuado, ¿no? Digamos. Claro. Exactamente, sí. Y además hay otra desigualdad, que es la de grandes ciudades con pequeñas ciudades, porque hay zonas en que aunque las personas tengan y las familias tengan buenos aparatos, buenos computadores, la conexión en esos lugares es muy, muy precaria. Todos hemos visto las imágenes de estudiantes arriba del techo, que suena entre trágico y chistoso, digamos, con 5 grados de temperatura estudiando arriba del techo para conectarse a una clase por Zoom en su universidad, por ejemplo, o en su colegio. Que lo cual es bien dramático porque muestra la desigualdad también entre Santiago y regiones. Claro. Y entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades. Tú tienes, no sé, en Temuco buena conexión, pero a 30 kilómetros de Temuco ya no hay buena conexión, por ejemplo. Y eso es también una muestra de desigualdad y una muestra de que la famosa empresa privada tan eficiente, tan súper, ¿no es cierto?, poco menos que se le rinde pleitesía en Chile,
en muchos aspectos demuestra que no da el ancho tampoco. Y aquí, bueno, no da el ancho, aplica literalmente. Claro, ni el ancho de banda, conexión, ni el ancho metafórico. Empresarial. Claro. Exacto. Mario, ¿qué pasa con los profes? ¿Les pagan? Por ejemplo, ¿hay algún sostenedor que pague el internet de los profesores? Porque tienen que ocupar el propio también. No hay, o sea, hay algunos sostenedores que han entregado algún equipamiento básico, un profesor que no tenía un buen computador en la casa, se lo han llevado, pero son muy pocos casos. Y en general mis colegas están pagando de su bolsillo la conexión a internet, están pagando de su bolsillo el gasto en teléfono. Hay muchos estudiantes a los cuales la única forma de conexión es llamarlos por teléfono y a través de una conversación telefónica darles orientaciones, hacerles llegar guías y trabajos, tareas. Pero todo eso lo paga el docente de su propio bolsillo. Aquí yo quiero sacarme el sombrero con mis colegas porque en realidad, y además esto no está regulado legalmente, no. Para ser así bien rigurosos, si fuéramos estrictamente legalistas, nosotros no tenemos obligación de hacer estas clases porque eso no está en el contrato ni está regulado, por supuesto por ética y por una responsabilidad profesional y compromiso con nuestros estudiantes se ha hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero también queremos alertar de que no se estire el chicle con el abuso y queremos levantar el tema de que nos parece que mínimamente se tiene que financiar el gasto de internet, el gasto de electricidad. Mira, yo tengo a mi señora haciendo clase en otra pieza ahora, claro, porque ella es profesora básica y está en este momento haciendo clase. Y estamos ocupando todo lo que financiamos como familia aquí en la casa. Está con una estufa porque hace mucho frío, que está todo el día prendida, porque si no, el lugar que se ubicó ella es bastante helado dentro de la casa, que no puede ser el mismo lugar donde circula toda la familia, porque si no, la clase obviamente estaría interrumpida todo el rato. También están los otros hijos en la casa, como mira, te estoy mostrando gráficamente cómo toda la complicación doméstica. Exacto. La complicación doméstica. Yo estoy trabajando también en este momento, mis hijos están estudiando, hay que hacer el almuerzo en la casa. En algún momento tenemos que organizarnos para ver cómo hacemos algo de almuerzo, ella y yo o alguno de los hijos. Entonces, mira, todo eso, en todo ese contexto están trabajando mis colegas. Exacto. Y además, con muchísimo agobio laboral, que es una palabra que nosotros acuñamos de antes, pero que ahora se ha agudizado porque, claro, los padres muchas veces a las 9 de la noche están llamando o mandando un WhatsApp porque antes no pudieron, estaban trabajando o sencillamente, bueno, y muchos de mis colegas los atienden porque tienen conciencia de las dificultades que están pasando la familia, pero en la práctica, yo lo veo en mi señora, que es profesora de aula, en la práctica no paras desde las 8 de la mañana que te levantas hasta, 10 de la noche, en que estás todo el día mezclando entre la atención de tus estudiantes, las tareas, la preparación de la clase de mañana, la cosa cotidiana de la casa, que hay que salir a comprar, que hay que hacer el almuerzo, que hay que ayudar al que está estudiando también en la casa. Todo ese paquetito lo están sufriendo hoy día mis colegas, que además, último dato que doy, en nuestro gremio el 73% son mujeres. Sí, pues. Y muchas son jefas de hogar. O sea, toda esta carga que yo estoy diciendo, solitas hay muchas. Se las bancan, digamos. De hecho, el otro día una profe me respondió a las 11 de la noche y a mí me llamó la atención. Yo no esperaba que me respondiera de inmediato para nada. Era una cosa que habíamos hecho mal con mi hija para entrar a la página y mandar el trabajo. Entonces le avisé como que nos habíamos equivocado y que el trabajo tenía 3 días ahí. Y ella me respondió de inmediato, que es súper sorprendida. O sea, realmente está mucho tiempo trabajando. Bueno, pero además de esto, está el tema de que el Ministerio, digamos, de Educación ha dicho, bueno, está el tema del CIMSE, está el tema de la evaluación docente, está el tema del retorno a las aulas. ¿Qué pasa con esos 3 temas, Mario, que son súper importantes y que me imagino que hay muchas personas en sus casas preguntándoselo? Bueno, esa es una pelea que hemos tenido con el Ministerio y que a mí me causa bastante molestia, la falta de sentido común, de humanidad mínima del Ministerio, porque ha insistido en realizar el CIMSE. Bueno, el CIMSE hace un par de semanas ya lo suspendieron y dicen que va a ser voluntario y solo muestral y no censal. Censal significa, ¿no es cierto?, que lo dan todos los colegios de Chile. Y en este contexto en que estamos hablando, de absoluta alteración, de anormalidad completa que hay en el sistema, que hay en el país, no en el sistema solamente escolar, imagínate qué sentido puede tener realizar el CIMSE, rendir el CIMSE. ¿Qué datos te va a entregar que dé alguna información útil?
qué validez puede tener en este contexto? Y además, con un gasto de plata que hemos denunciado, son más de 20.000 millones que se gastan en la prueba CIMSE. 20.000 millones. Se tercerizan servicios, hay empresas que con esto lucran. Y parecido con la evaluación docente, que nosotros hemos insistido en que se debe suspender, si bien es cierto conseguimos que se reconociera que el derecho del docente individualmente, si no quiere rendirla este año, puede hacerlo apelando a una causal de fuerza mayor, que no me imagino que pueda haber una causal más de fuerza mayor más evidente que una pandemia, claro. Claro, que una pandemia, imagínate. Pero ya, se aceptó eso como gran cosa, pero nosotros decimos debe suspenderse. Claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué dato relevante y creíble va a dar una información si ni siquiera estamos en los colegios? Y yo creo que por un... Sí, Daniel. A mí me da la idea, don Mario, que más bien porque había platas comprometidas. No me queda otra, ¿Sí? ya estaba contratado, había enviado no sé, los facsímiles, no sé cómo será, y como había platas comprometidas, había que hacerlo. No tiene ni un sentido el orden pedagógico, ninguno. No tiene, usted tiene que medir cosas, tiene que hacer en cierto ambiente, tiene que ser con profesores en la sala, no tiene ni un sentido. Y entonces todo esto, claro, es platas comprometidas y hay que, ya las pagamos, no sé, qué pensarán. Porque supongo que los abogados del ministerio podrán hacer algo, decir de fuerza mayor, no sé, se posterga el próximo año, bla, bla, bla. Pero yo creo que es una cuestión de platas y no de sentido común, claramente. Es una cuestión que hace rato que uno está pensando esto, digamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que hemos denunciado nosotros, que la única explicación, porque técnicamente no hay ninguna, pedagógicamente no tiene ningún sentido, no va a dar ninguna información que sirva de algo. Exacto. Y la única explicación que puede tener es que hay efectivamente compromiso económico. Yo no creo que obligación legal, porque en esta causal de fuerza mayor y con las facultades que tiene el gobierno con el decreto de estado de emergencia, digamos, puede perfectamente dejarlo sin efecto. Exacto. Pero son amigos, son cercanos, hay intereses ahí que operan. No, y el CIMSE, porque el CIMSE también es lo que ocupan algunos colegios como para vanagloriarse, ¿no? Como la PSU o el sistema que sea, digamos. Como primero en el CIMSE, es para cobrar más plata al final, porque yo de verdad que, o sea, perdón, como madre, mi hijo, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, el CIMSE no es obligatorio, es voluntario. Nunca lo dio. Nunca le interesó y a mí tampoco me interesa porque tampoco es algo que los papás tengamos como una herramienta, pues sí, es como solamente lo usan los colegios. ¿Cómo hacían eso? ¿El CIMSE es obligatorio? No es obligatorio, pues. Es obligatorio. Sí, obligatorio, pero te juro que en el colegio de mi hijo no es obligatorio. La actitud como de rebeldía. Sí, yo no sé si ahí el Manuel de Sala lo hizo de rebeldía, no sé cómo lo hacen, pero de verdad que no es obligatorio, mi hijo nunca lo dio. Nunca dio CIMSE. No es obligatorio. O sea, legalmente los colegios que están adscritos al sistema regular de educación, no los colegios libres, digamos, no, salvo que fuera una escuela libre, que dan exámenes libres. Como las escuelitas libres, claro. Eso no sé, pero el resto tienen que darlo por obligación. Exacto, Qué por obligación. Para que veáis, Pero para que veáis. la rebeldía, mira. O no sé si mi hijo será muy rebelde y me dijo eso y nunca fue. No sé, en el colegio no era obligatorio. Nunca fue. Pero déjame decirte que vamos al tema de fondo. Nosotros hemos cuestionado el CIMSE como una prueba es que claro, yo no lo entiendo. Que no mide calidad de la educación de ninguna manera. Lo que mide es un adiestramiento para contestar en una prueba estandarizada. No te mide habilidades, no te mide, digamos, operaciones complejas, intelectuales, tampoco mide el desarrollo emocional de ninguna manera, que son las cosas importantes de un proceso educativo. Mide la capacidad que tiene un colegio de adiestrar, estoy usando una palabra dura, pero es esa, porque lo que tienes que hacer es mecanizar una respuesta, y esa respuesta el día de la prueba, ¿no es cierto?, responderla con rapidez y con eficiencia. Eso es lo que mide el CIMSE, y eso de ninguna manera es buena educación. La buena educación desarrolla pensamiento crítico, desarrolla creatividad, desarrolla habilidades sociales, habilidades emocionales, una capacidad de establecer relaciones entre conceptos, en fin, una serie de habilidades que no son las que mide una prueba estandarizada como el CIMSE. El CIMSE es un gran negocio y es un pilar del modelo educacional productivista, donde se cree que educar es producir resultados en pruebas estandarizadas y quedar bien ubicado en un ranking, y eso está muy, muy lejos de lo que es una buena educación.
Exacto. ¿Cómo se evalúa lo que pasó con Junaev y la entrega de alimentos, Mario? ¿Eso lo han evaluado también como colegio? Sí, nosotros de hecho estamos ahora participando con una serie de gremios, incluso vinculados, la Asociación de Funcionarios de la Junaev y otros gremios, estudiando este tema de la entrega de alimentos. También está la entrega de alimentos a estudiantes de educación superior, ojo, que también hay becas y hay recursos ahí. Y la verdad es que esto ha sido bastante cuestionable en muchos sentidos. Hay muchos colegios donde las canastas de alimentos que llegan son, y literalmente, no estoy exagerando, un par de paquetes de tallarines, 1 kilo de azúcar, 4 papas, 2 cebollas y un par de frutas. Esa es la canasta familiar que se ha entregado. Se ha entregado con mucha ineficiencia, además, a muchos lugares no ha llegado en buena forma. Y esto es, para que la gente no se confunda, no es el anuncio de Piñera de las 2.500.000 cajas. Que claro. No. Ese otro temita, a Exacto. mí me llegó una caja de alimentos a mi casa que yo no la recibí y dije, yo no necesito esta caja, ¿por qué me está llegando? Y varios vecinos míos, 2 o 3 más del pasaje donde yo vivo, en una villa común y corriente, clase media, en la comuna de Macul, dijeron, no, yo no necesito esto. ¿Cuál es el criterio? Era entregar y cumplir la meta, entre comillas, y hubo gente que sí la necesitaba que no le llegó. Exacto. Bueno, pero no es esa. Estamos hablando de la alimentación que se entregaba a los niños en los colegios, que obviamente ahora no se puede entregar porque no hay clases, y que a cambio de eso se le está entregando una canasta familiar. Y ahí hay serias dudas de cómo está funcionando ese sistema, porque francamente tenemos muchos reportes de lugares donde lo que llega de ninguna manera reemplaza la alimentación diaria de lunes a viernes que tenían los niños en los colegios. Y lo que les entregan, que es una canasta quincenal, de ninguna manera cubre lo que es la alimentación diaria de un niño. Entonces también ahí hay un déficit que nosotros estamos investigando, estamos trabajando con los otros gremios para sistematizar esa información y hacer la denuncia correspondiente. Hay una persona que me está lleva mucho rato haciendo la misma pregunta y dice, perdón que insista, se llama Ornitorrinco Martín Baró. Dice, perdón que insista, pero ¿qué pasa con las profesoras que están en postnatal en una corporación que las mantiene a contrata? Es decir, nos despiden a fin de año y nos contratan en marzo. No tenemos derecho a seguro de cesantía. ¿Qué pueden hacer esas profesoras en este caso? A ver, lo primero es decirle que no es legal un contrato que comienza en marzo y termina en diciembre, eso es lo primero. ¿Ah, sí? El estatuto docente garantiza que los contratos docentes deben ser de marzo a febrero, digamos, de 1 de marzo a 28 de febrero. Perfecto. No puede ser por un menor tiempo. Así que si la han contratado de ese modo, tiene que hacer la denuncia en la inspección del trabajo de su comuna. Okay. Estoy suponiendo que es una corporación privada. Claro. Y si fuera una corporación municipal, también. Hay corporaciones y departamentos de educación municipal. Las corporaciones son una figura legal media rara, pero finalmente aplica también la Dirección del Trabajo como el ente fiscalizador. Okay. Y si está con postnatal, el contrato se le prolonga automáticamente, aunque venciera en febrero, por el periodo del postnatal. Eso también está, ya hay dictámenes de la Contraloría y de la propia Dirección del Trabajo que ya le garantizan eso. Por lo tanto, ella, si al vencimiento del contrato todavía está cubierta por el postnatal, eso le rige. No por el postnatal solamente, sino por el fuero. El fuero es hasta un año después de terminado el postnatal. Lo que pasa es que hay una mezcla acá entre, como dice muy bien don Mario, entre los contratos que son a contrata del Estatuto Administrativo Municipal, que podría ser, o que está regida por el Código del Trabajo. Si está corregida por el Código del Trabajo, don Mario lo dijo ya. O sea, no puede haber un contrato que sea de marzo a diciembre. Es hasta febrero porque se prorroga. Eso es así es la ley. Pero el problema está con estos estatutos, el estatuto administrativo docente rige en el caso nuestro, un estatuto especial. Claro, estatuto nosotros nos regimos por el estatuto docente, que es un estatuto específico de profesores. También es distinto que el del resto de los trabajadores. No, si son distintos uno y otro y se aprovechan y además es a contrata, entonces no, mira. Pero ojo, hay mira. Un temazo ahí que hay que. Me aclaran que esta persona dice que no es en una corporación privada, dice que es la corporación de Viña. No,
Por eso, le aclaro inmediatamente. El contrato de marzo a diciembre, salvo que sea el único contrato que puede ser parcial en el tiempo, o sea, menos del año, es aquel contrato de reemplazo por licencia médica, que se llama contrato de reemplazo. Existen las titularidades, existen los contratas, claro, los reemplazos. Perfecto. Que ella fue contratada para reemplazar. Ok. Si fue contratada para reemplazar, el contrato dura el periodo de la licencia que está reemplazando. Pero si es un contrata que es para hacer clases regulares, no reemplazando a otro profesor, tiene que ser de marzo a febrero. Perfecto. Y por lo tanto ya puede reclamar en la inspección del trabajo, porque para las corporaciones municipales el ente que fiscaliza es la dirección del trabajo. Esa es la respuesta que le podría dar. Y si le pilla el ¿sí? Y además se suma el postnatal, si tiene razón don Mario, habría un doble incumplimiento, porque si está con fuero, no la pueden despedir. Tienen que respetarle el fuero, sea como sea la forma en que la contrataron, ¿verdad? Es un fuero maternal. Perfecto. Sí, pues. O sea, esa es la respuesta. Entonces, ojalá que se lo... raro eso que está faltando. Bueno, es que lo que pasa es que... O alega la Contraloría o alega la Inspección del Trabajo, pero tiene tendría que escuchar lo que está planteando. Perfecto. Yo quiero entrar también en un tema que me parece que en estos días ha estado muy en la palestra, que tiene que ver con el kinder obligatorio. Lo voy a llamar así, sé que el nombre es un poquito más específico, transición, mayor, ¿no es cierto? Y la verdad es que los especialistas en educación inicial están bastante en desacuerdo con lo que está pasando y alegan, lo mismo que con la sala cuna universal, alegan que sería una forma como de privatizar esta educación, la educación inicial, ¿no es cierto? Mario, ¿qué piensas tú de eso que está pasando con el kinder obligatorio? Sí, aclarar que el nombre kinder obligatorio se lo puso el gobierno como un nombre propagandístico. Sí, es cuando como... envió este proyecto de ley. Porque claro, cualquiera dice, qué bien que el kinder sea obligatorio. Parece que fuera muy bonita la idea, ¿no? Kinder obligatorio. Exacto. Fantástico. Suena bien. Claro. Suena bien, pero es como muchos proyectos que hemos conocido en el último tiempo van con letra chica, mucha letra chica. Y la principal es que establece el financiamiento de la educación inicial vía subvención, que es el mismo mecanismo del sistema escolar, que ha sido muy nefasto, y que en el fondo lo que hace es abrir el campo que hoy día está cubierto por instituciones públicas como Junji, Junaep o los BTF, que son jardines infantiles ligados a los municipios, abrirlo a privados. Es decir, abrir el mercado de la educación inicial a los privados, financiada por el Estado, porque no estoy hablando de los jardines particulares que todos conocemos. Obvio, que existen y que, claro. Estamos hablando del financiamiento con fondos públicos, lo abren a privados. Ese es el primer cuestionamiento que hay a esa ley. El segundo cuestionamiento que hay a esa ley es que escolariza la educación inicial, y eso es un grave error pedagógico. Eso es muy grave. La educación inicial es muy grave, porque entra en esta lógica que estábamos hablando del CIMSE, las mediciones, apurar los procesos de los niños que no corresponden, eso no es adecuado. Cuando a ti te dicen, mira, mi hijo tiene 3 años y ya está leyendo, yo al tiro le digo, mira, eso no es bueno. Estás apurando un proceso de desarrollo del niño que no es necesario y que no le hace bien. El niño a esta edad tiene que jugar, tiene que experimentar otro tipo de estímulos educacionales más que los que son propiamente escolarizados. Le pones marcos, límites, que le pones límite a una etapa en que tienen que usar su imaginación hasta el infinito y más allá. Exactamente. Claro. Eso es, y por lo tanto se hace un daño también ahí. Entonces, hay mucho cuestionamiento a esta norma, a este proyecto de ley. Nosotros hemos pedido que se rechace, hemos apoyado a los gremios de la educación inicial porque tiene mucho fundamento lo que ellos señalan, tiene fundamento técnico, tiene fundamento pedagógico y tiene fundamento económico. Los jardines que atienden, como pasa con las escuelas, al subvencionarse por asistencia, obviamente perjudican a los jardines o establecimientos que atienden a los niños más pobres porque tienen mayor ausentismo por razones familiares, claro. No responsabilidad de ellos ni del mismo jardín o de la misma escuela. Tienen mayor ausentismo. Las madres tienen que trabajar o pierden el empleo, se quedan en la casa. En fin, hay muchas vicisitudes en la vida de la gente más pobre que hace que el ausentismo sea mayor, y por lo tanto esa ley nosotros consideramos que es una muy buena. Y entiendo que esa ley, perdona, Daniel, ¿querías preguntar algo? Sí, no, es que esa ley es absolutamente regresiva, porque nosotros habíamos avanzado como sociedad a terminar con la subvención. O sea, habíamos visto porque tú no puedes jugar con platas públicas para que alguien abra un colegio y después
¿Qué vimos con las subvenciones y que se jugaba con las platas públicas en estos colegios subvencionados? Que el tipo le estaban diciendo que podía lucrar, si esa era la idea. Tú puedes lucrar con la educación. Entonces el tipo dejaba los vidrios quebrados, tenía los baños para escoba. Pero tenía un Mercedes en la puerta. ¿Y qué hizo Bachelet 2? Regresó y dijo, no, la subvención no es buena, que vuelvan la máxima posible a los colegios, al Ministerio de Educación, y los otros tendrán que hacerlo a través de corporaciones para que no lucren. ¿Y qué hace esto? Darle un nuevo impulso al sistema de subvención y de abrirlo a los privados. Es regresivo absolutamente de la política que estábamos usando en Chile, es lo más absurdo que hay. Es propio de la mentalidad derecha, que todo quiere llevarlo al lucro, todo quiere llevarlo a que los privados puedan meterse en los derechos sociales. Los derechos sociales los tiene que llevar el Estado, no los privados. ¿Hasta cuándo este gobierno no lo entiende? Lo está haciendo con la ley del Sename y lo está haciendo con esta ley también del kinder obligatorio. Y es bien, quiero leerles algo que está firmado por, de hecho es parte también, los profesores también son parte, ¿no es cierto?, de esto, espacio vinculante por una nueva educación pública, de BEP Inicial, escrito por Sandra López, que es una de sus voceras. Nosotros está publicado en La Voz de los que Sobran.cl. Ella dice, el foco de este proyecto está en el negocio para acreditar, a través de la agencia de calidad, con un test adaptado de nivelación a niñas y niños, y no en garantizar el acceso a niñas y niños enfermos, de campamentos, migrantes, zonas rurales, aisladas, fronterizas y tantos más. Este proyecto de ley no hace mención alguna a modalidades alternativas y no convencionales de Junji y Fundación Integra, que actualmente ofrecen el segundo nivel de transición kinder en zonas rurales y apartadas a nivel nacional. Por lo anterior, este es un proyecto que promueve la inequidad. ¿Concuerdas con esas palabras, Mario? Absolutamente. Además, conozco a Sandra, es una gran dirigente, ella ha sido gran luchadora, un poco ha encabezado esta lucha contra este proyecto y contra la Sala Cuna Universal también. Saludos. Sí. Sí. En los dos proyectos que ellos han estado luchando, nosotros los hemos apoyado y ella es una gran dirigente y le mando un saludo muy afectuoso. Sí, ahí yo también quería hacer hincapié en eso, porque me imagino que es como todo a la par, ¿no? Se une, está lo del postnatal de emergencia, la Sala Cuna Universal, esto del kinder obligatorio como le pusieron en el gobierno, ¿no es cierto? Es como al final es todo privatizar, que seamos nosotros los que sacamos la plata de nuestros ahorros. De hecho, por Twitter nos mandaron que recién... dijo El modelo. Claro, el modelo. De hecho, nos estaban mandando que, no sé dónde lo vi, aquí está, me lo mandó mi marido, que por lo que dijo la ministra Saldívar. Dijo, ministra del Trabajo, los fondos del seguro de cesantía son de los trabajadores, pero no han sido ahorrados por ellos. Cáchate lo que dice. O sea, perdón, pero es que tenía que compartirlo con ustedes, porque la verdad es que lo leí, fue como... ¿Esto dice la ministra del Trabajo? Y si esa no es plata nuestra, ¿de quién es? O sea, es parte del trabajo, porque te pagan, ¿no es cierto? Mario. Alejandra, perdóname, yo creo que es exactamente al revés de como dice la ministra. La plata que se han quedado los empresarios es nuestra plata porque es nuestro trabajo. El trabajo, la riqueza la produce el trabajo. Y el trabajo lo trabajan los trabajadores. Suena bien obvio lo que estoy diciendo. No el que está sentado en un sillón, ¿ya? La riqueza de un edificio que se levantó la generaron los que levantaron el edificio, ¿no es cierto? Claro. Y esos trabajadores reciben una parte de lo que han producido en el sueldo y el resto queda en el empresario, en el dueño. Esta es una cuestión muy antigua, digamos, de la ciencia económica, la plusvalía que se llama. Entonces lo que está diciendo la ministra del Trabajo es exactamente al revés, da la idea como que le dieron una dádiva al trabajador cuando esa plata la produjo el trabajador. El trabajador la produjo. Entonces, no, son campeones de dar vuelta a las cosas, digamos. Impresionante, Daniel. Don Mario tiene un punto ahí cuando dice, ese empleador da trabajo. Sí, ese empleador, si no tiene esos trabajadores, no produce un peso, digamos. Claro. Así que es verdad. Y como lo han dicho algunos, como Benito Baranda, dejemos de decir que dan trabajo. Es una especie de socio, el socio que te está haciendo ganar plata, el que está trabajando contigo,
y al que tú tienes que, entre otras cosas, defender su vida y salud de acuerdo al artículo 184, así que no vengáis aquí a sentirte como que ese empleador da trabajo y lo están molestando. Perdón, sin ese trabajador no producís ni uno. Haz tú las labores que hacen tus trabajadores. Entonces, son una especie de socio que hay que mirarlo de otra forma. Pero aquí en Chile, con el sistema que tenemos, con el modelo que nos metieron en la cabeza, los buenos son los empresarios que dan trabajo. No, anda. Que realmente... sí, le salió el argentino ahí, pero ese dicho argentino es muy gráfico. Sí, es muy gráfico. Mario, qué agrado poder conversar de estos temas que le importan tanto a la gente. Sí, dígame. Quería decir que tú decías que esto de todo privatizarlo, todo que se ve en estos proyectos, es que esta gente todo lo ve negocio, todo es negocio para ellos, todo. Imagínate, es negocio la vivienda, es negocio la educación, es negocio la salud, es negocio la previsión, el agua es negocio, los servicios esenciales son negocio, todo es negocio, ¿cierto? todo es verle la posibilidad de la pandemia es negocio. La pandemia, entonces, sí, oye, es que muy bueno, qué bueno exacto, eso. Paren alguna vez, dejen algo como derecho social. Haga negocio yo creo que está bien que haya mercado para ciertas cosas, la fábrica de zapatos no tiene por qué ser del Estado, la fabricación de zapatos, qué sé yo, no sé, hay muchas áreas donde los privados son muy importantes. Haga lámpara, haga cama, haga plato, lo que quiera, pero no se meta con los derechos sociales. Exacto, los derechos sociales tienen que ser públicos. Esta pandemia lo ha demostrado. Mira un dato que es pero terrible, vamos a lograrlo con el cambio constitucional y después el cambio de leyes. Exacto, en eso estamos. Pero hay un dato escalofriante, encuentro yo. La tasa de mortalidad en los hospitales públicos por pandemia COVID-19 es mucho más alta que la tasa en las clínicas privadas. Ese dato yo lo encuentro terrible. Es terrible. Terrible. Sí. Nos contó a nosotros eso, no me acuerdo. Entonces, ya quién, pero hace mucho rato. Se ve en la educación también, en fin. Sí. La deserción escolar en Chile es súper alta. Hay al menos 4.980.000 chilenos, más o menos para yo ser más exacta, que no terminaron el cuarto medio. ¿Qué pasa con la vuelta a clase, la tasa de deserción? ¿Se han preguntado eso, Mario, como gremio? Sí, por supuesto que nos hemos preguntado eso como gremio y es un súper tema, un tema muy, muy dramático, diría yo. Efectivamente, la tasa de deserción es alta en Chile y fundamentalmente, obviamente, se concentra en los sectores más pobres. Claro, y tiene que ver con muchas cosas. Los muchachos tienen que salir a trabajar, Exacto. Las niñas tienen que hacerse cargo de otros también, en general, las mujeres, claro. Muchos se tienen que hacer cargo de la familia, muchos jóvenes de 15 años, no sé, de esas edades ya tienen que hacerse cargo de la familia. Hay mucho problema social ahí. Bueno, como lo dijo el Washington Post o algunos de estos diarios que hizo el análisis de Chile, digamos, habían dos Chiles. Un Chile primer mundo, que corresponde a un 10% de la población, y un Chile tercer mundo, que es el resto, digamos. Entonces, bueno, y la deserción en este contexto de pandemia, evidentemente hay un alto riesgo de que sea mucho más alta, fundamentalmente por todos estos estudiantes que no han podido mantener conexión. Claro. No han podido. ¿Cómo vuelvo si en todo este tiempo no pude? Pero claro. No pueden. Claro. No, por dos razones. No tienen la conectividad tecnológica, pero aún así, a pesar de que en esos colegios muchas veces haya esfuerzo, y yo he visto colegas míos que van a repartir a las casas guía. Tal cual. Pero a pesar de eso, muchos jóvenes hoy día escolares están teniendo que salir a conseguir comida para su familia. Así de duro y dramático. Están saliendo a conseguir comida para su familia. Muy cierto. Para que coman sus hermanos, para que coman sus papás. Comer el mismo. Su abuelito. Entonces, obviamente hay un riesgo muy alto. Y aquí en las políticas sociales, bueno, los mismos 20.000 millones que se gastan en el CIPSE, nosotros hemos dicho y hemos sacado el cálculo. ¿Ya? ¿Cuántas conexiones a internet que se podrían dar a familias que no tienen? ¿Cuántos computadores que se podrían donar a familias que no tienen? Tablets, por último, que son más baratos. ¿Cuántas canastas de alimentos adicionales, ¿no es cierto?, que podrían entregarse para familias y que no tengan que salir a contagiarse y arriesgar su vida para conseguir alimentos? Ya, pero Mario, no le friegue el negocio a algunos, pues no le friegue el negocio. Bueno, que ahí está esa es la mentalidad. Oye, hoy día hemos tenido muchísima interacción. La gente está muy, tiene muchas preguntas, Mario. Mira, por ejemplo. Me tienen que invitar para subirle el rating. Sí, pues. Excelente.
Ahora Se que queda hay como que, panelista permanente. tendría que quedarse, Luz y tú tendrían que quedarse, porque los dos han generado muchísima interacción. O sea, el público tiene muchas preguntas con todo lo que es el tema laboral. Y Sale Alejandra y Daniel y entra Luz y Mario. Así, preguntan, ¿existe algún proyecto para estatuto docente para educación superior? No que yo sepa. No que tú sepas, perfecto. Iris Bustamante dice, muchos padres se sienten frustrados porque enseñamos contenidos, ella debe ser profesora también, con estrategias distintas a las conocidas por ellos. Sí, a mí me ha pasado eso, que me siento súper frustrada. Mira, este punto yo creo que es re interesante, porque dentro de todo lo malo que ha sido todo esto de la pandemia, ¿no es cierto? Una de las cosas, comillas, positivas, es que se ha valorizado la importancia de la escuela. Yo creo que muchos padres y madres, ahora, en este contexto, se han dado cuenta el rol que juega el profesorado, el profesor y profesora que tiene su hijo. Yo creo lo mismo. La educación con compañeros, en la sala de clase, en un contexto educativo. Y los mismos estudiantes, que bueno, a todos nos ha pasado, ¿no es cierto?, en algún momento que nos delata un poco el colegio, sobre todo en la adolescencia, uno se pone más resistente a la dinámica escolar. Pero hoy día hay muchísimos estudiantes que revalorizan lo que es la escuela y lo que es su colegio y lo que es la interacción con su profesor. Y los apoderados se han dado cuenta lo difícil que es educar, lo difícil que es. Tal cual. Tú tienes problemas y es lógico. ¿Cómo? ¿Qué cosa dice? ¿Está hablando de la familia? Está hablando de la familia. Sí, es cierto. Todo lo que dice es cierto. Y eso que mi señora es profesora básica. Es que lo que pasa es que muchas familias de Chile se han dado cuenta. Imagínate un profesor o profesora que está con 40 todos los días, con 40. A ti te cuesta con 1, con 2 en la casa. Imagínate con 40 todos los días y sacamos adelante la tarea. Porque entonces se ha valorizado el rol docente. Sí, yo lo siento así también y estoy muy de acuerdo. Y fíjate que esto me parece que o sea, por ejemplo, también en algunos colegios que han flexibilizado y que han tenido la posibilidad de hacerlo, digamos, también creo que va a ser un aprendizaje para todas y todos. A veces tengo a veces los días que ando optimista, porque hay días que ando muy pesimista y días que ando más optimista. Y cuando ando optimista pienso en eso, pienso en que cómo vamos a valorizar la educación nuevamente y otro tipo de educación, una educación que esté un poquito también más pensada en lo emocional. Y eso ahí ya depende del gobierno hacerlo, digamos, no tanto de nosotros, lamentablemente, porque nosotros podemos quererlo, pero si el ministerio empieza a ponerle encima a los colegios que tienen que llegar a ciertas materias este año y tienen que cerrar el año con que los niños pasen así, eso va a ser, o sea, si se ponen así duros, va a ser muy complejo para todos, y especialmente para los niños y niñas y adolescentes. Como que siento que ojalá porque los profesores hace rato que están en eso, ¿no? Que valoremos otro tipo de educación, que también la educación es mucho más, una palabra mucho más grande y más importante y más amplia que solo el conocimiento específico en ciertas materias, ¿no? Claro, ojalá que eso pase. Mario, hagamos alguna reflexión también final, ¿no? Porque ya estamos a pocos minutos, a 4 minutos de terminar el programa. Sí. Por ejemplo, Janet Muñoz dice, los niños ya están estresados, quieren obligarlos a ir a kinder solo para seguir estresando a nuestros niños. Preguntan también por el teletrabajo en el estatuto docente. Demos algún mensaje final. Sí, bueno, son distintos temas, pero y en poquito tiempo no es fácil responderlo. El teletrabajo finalmente no está regulado para nosotros. Hay un dictamen de Contraloría que establece que el jefe de servicio puede establecer teletrabajo, pero hay muchas condiciones que no están bien reguladas y hay que entender que todo esto se está haciendo finalmente, porque legalmente esto está muy en el aire, se está haciendo por el gran compromiso educativo y el gran compromiso social que tiene el profesorado en Chile. Por eso estamos haciendo, porque no vamos a dejar abandonados a nuestros estudiantes, ciertamente. Claro. Pero las regulaciones son muy, muy precarias desde el punto de vista legal. Y yo daría el siguiente mensaje. Esta pandemia nos pone en una situación muy crítica, obviamente, una situación de emergencia. Y lo que tenemos que hacer nosotros, y de alguna manera hemos impulsado muy fuertemente eso, es unirnos como comunidades escolares.
unirnos y trabajar de conjunto para defendernos. Mira cómo nos hemos tenido que defender del acoso, del verdadero acoso del gobierno para que volvamos a clase. Querían que volviéramos en mayo. ¿Tú te imaginas el desastre que hubiera sido volver a clase en mayo? Es que pensarlo la tragedia que tendríamos hoy día en Chile, claro, de contagio. Pero si primero no querían cerrar los colegios, después quería que volvieran antes. No, es que si solo de pensarlo se me ponen los pelos. Nos hemos defendido. Nos hemos unido para defendernos, no lo hemos permitido sus medidas. Les votamos el CIMSE, lo digo así, aunque suene duro. Pero es verdad. Les votamos el CIMSE. Entonces, esa unidad que ha habido, con mucha comunión, mucha sintonía entre nosotros, los apoderados, los asistentes de la educación, las comunidades escolares, eso tenemos que reforzarlo, porque ellos no nos van a defender, ellos no nos van a cuidar, nos tenemos que cuidar entre nosotros. Ese fue el eslogan que nosotros sacamos como colegio de profesores. Si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Y ha resultado tan verdadero. Porque todo el tiempo hemos tenido que estarnos defendiendo del gobierno. Es increíble. Tú supones que el gobierno tiene que cuidar a su gente. Nosotros tenemos que defendernos del gobierno. Entonces, oiga, eso don Mario, la unidad se mantiene. El hashtag de las trabajadoras de casa particulares, cuida a las que te cuidan. O sea, es lo mismo. Entre nosotros nos cuidamos porque el Estado hoy día no nos está cuidando. Eso es la verdad. Esa es la verdad desde el 18 de octubre y esa es la verdad desde la pandemia en adelante. Es absolutamente así. Y tenemos que sobrevivir esta pandemia porque después tenemos que cambiar Chile. Tal cual. No nos hemos Me quedo con ese mensaje final. Estamos en una lucha. Me cayó bien este caballero. Lo vamos a poner de panelista, como digo. Me encantó. Gracias, don Mario. Mario Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buena la conversación, muy grato el diálogo. Sí, muy grato y la gente está muy interesada, que es lo más importante también. Quiere decir que fuimos un aporte hoy a la opinión pública y espero que sigamos apoyándonos entre todos. Nos despedimos contándoles además que en La Voz de los que Sobran.cl encuentran un reportaje que se llama Terapia VIH Multimes. MinSal llama al Poder Judicial a no intervenir el caso de persona seropositiva. La noche de este lunes, a través de un informe presentado por la Subsecretaría de Salud, la autoridad sanitaria instó a denegar el recurso a favor del periodista y activista LGBTI Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, argumentando que la acción traspasaría a los tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la administración y están a cargo de la salud de la población. También otros de los que sobran y que queremos visibilizar. Dame un minuto para comentar lo caraduras que son. O sea, el Parlamento no puede hacer leyes y los jueces no pueden fallar juicios. ¿Qué es esto? Pero están locos. Realmente. Ese es que tiene toda la razón, güey. ¿Cómo le pueden decir eso a los tribunales? No, que realmente. Claro, por no eso lo quería leer. No pero se metan. Tienen que meterse. Esa es la labor de los tribunales, obvio. Meterse. Exactamente. Impresionante. Si son llamados, tienen que meterse. Con esto último terminamos nosotros. Nos vamos con una altísima sintonía. Daniel, Mario, muchas gracias por la claridad de siempre. Un abrazo para toda la gente que nos estaba viendo. Yo me